Bienvenidos a Hora Clave. Usted sabe que Leonardo da Vinci, ese gran pintor, un día dijo una cosa que siempre me quedó a mí, ¿no? La teoria è il capitano, la práctica sono i soldati. ¿Está bien, Luis, así? Correctísimo. En italiano, bueno. Es decir, lo principal es tener una idea clara de las cosas. Y después se ejecuta un plan, un proyecto de un arquitecto, ¿no? La idea de un cineasta o de un escritor de un libro. Hay que tener primero una idea clara y después tratar de ejecutarla, ¿no? Porque la teoría es el capitán y los soldados son la práctica, ¿no? Y fíjese, esta idea ha sido muy occidental de que lo importante es tener una idea clara sobre las cosas, que Descartes, ese gran filósofo francés, llegó a decir que cuando se tiene una idea clara y distinta de algo, se está en el camino de la verdad. En cambio, si uno tiene de algo una idea confusa, una mezcla de impresiones o de percepciones, no se está en el camino de la verdad. Yo estas reflexiones las tomaba a cuento al preparar este comentario que les presento a ustedes ahora al comenzar el programa, porque me preguntaba, ¿no? Y le pregunto a usted y me pregunto a mí, los argentinos, ¿tenemos una idea clara de qué es la democracia? La pregunta es inquietante porque en ella vivimos en democracia. Hace más de 20 años que estamos en democracia. Hablamos de democracia, escribimos sobre la democracia. La palabra democracia yo no sé cuántas veces se pronuncia por día en la Argentina. Pero ¿tenemos una idea clara del sistema donde vivimos? ¿Tenemos una idea clara de la democracia? Para definir la democracia, para definir cualquier sistema político, usted tiene que preguntarse dos cosas. ¿A quién le otorga el poder? El quién. ¿Quién? Porque en una monarquía, el monarca, el rey hereditario, tiene el poder. Bueno. ¿Y qué puede hacer con el poder? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuánto poder puede ejercer ese quién al que le reconocimos que tiene la titularidad del poder? El quién y el qué. ¿Quién tiene que mandar y hasta dónde puede mandar? Son las dos preguntas de cualquier régimen político. Entonces, cuando vamos y aplicamos esas preguntas a la democracia, decimos, el quién de la democracia es el elegido por el pueblo. Esta es la democracia. El pueblo elige al quién del poder. ¿Y el qué? El qué, cuánto poder puede tener, es el otro ingrediente fundamental. Y yo no sé si lo tenemos claro, este otro. Me parece que tenemos claro que el pueblo cada 4 años ahora votará al presidente, que es el principal magistrado de la democracia. El quién lo tenemos claro, pero este magistrado, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite que debe reconocer? ¿O es absoluto? ¿O una vez que lo eligieron, hace lo que quiere? Esa es la pregunta, me parece a mí, que podríamos llamarla la pregunta republicana de la democracia. Porque la nuestra no es una democracia como la era la de Atenas, que el pueblo directamente votaba las leyes y chau. Es una democracia republicana. Quiero decir que el quién no puede hacer cualquier cosa. Tiene una constitución, tiene un poder judicial, un congreso, una oposición. Es decir, no tiene la facultad de hacer lo que le venga en gana. Y a mí me parece que ahí es donde tenemos que meter un poco el bisturí más adentro cuando nos preguntamos por la democracia en la Argentina, la nuestra. ¿Es una democracia? No hay duda, porque la gente hace más de 20 años que vota quiénes van a gobernar. Eso, el quién está claro. ¿Y el qué? Estos gobernantes, una vez electos, se sienten limitados, sienten que se les dio un poder que a su vez admite controles judiciales, parlamentarios, en el federalismo de las provincias, en los partidos de la oposición, en la libertad de la prensa. Todos estos límites se reconocen realmente en la Argentina, o en los límites de los plazos, no la reelección para siempre. ¿Reconocemos este otro lado
de la democracia, el lado republicano de la democracia. Porque a mí me da la sensación de que nuestros regímenes democráticos del 83 acá han conservado un residuo militarista, por más que parece escandaloso decir esto, ¿no? Porque ¿cómo eran los regímenes militares? Bueno, alguien tomaba el poder, pero no había un quien a quien le dijera, señor, usted ganó la elección, puede venir. No, no. Un día aparecían las marchas militares, un general y tomaba el poder. Y naturalmente seguía de eso que el que había tomado el poder tenía el poder. Entonces el quién era el que tuviera la fuerza para hacerlo. Y el qué no había límites. Podía hacer lo que fuera, porque tenía el poder. A mí me da la sensación de que la Argentina de hoy hemos corregido una parte, porque ahora el quién es democrático. No puede cualquiera ser presidente o gobernador, sino que tiene que haber sido elegido para eso. En eso, esa mitad de la definición la tenemos. La otra mitad me parece que tiene un residuo militar, porque tantas décadas estuvimos, del 30 al 83, prácticamente bajo poder militar, que se ha creado la sensación de que una vez que a alguien lo eligen, ya puede hacer lo que quiera. Es decir, es un civil cuando lo eligen y se pone la gorra cuando empieza a mandar. Esto me parece a mí que tenemos los argentinos de hoy. Un sistema democrático en sus orígenes, pero no en sus límites. De manera que el presidente, una vez que lo eligieron, siente que tiene tanto poder como si fuera un general. Y si no lo ejerce o no lo tiene, como pasó con De la Rúa, la gente lo mira como diciendo, no existe. Como que la gente está esperando que el que mande sea mandón, ¿no? Si esto es así, me parece a mí que el problema que tenemos los argentinos es cómo completar el desarrollo de la democracia. Cómo lograr que además del quién, que ya es democrático, el qué sea republicano, sea democrático en sentido amplio, e implique límites, límites que no se pueden traspasar. Por ejemplo, el límite a la reelección. Tuvimos un presidente, Menem, que fue elegido por 6 años y al final consiguió cambiar la Constitución para quedarse otros 4 más, y si hubiera podido se hubiera quedado mucho más todavía. Es decir, que tenía la idea de la reelección indefinida. No la pudo ejecutar, pero la tenía. Entonces, habría que decir, la reelección indefinida no es compatible con la democracia. Porque si alguien a quien le dimos un poder limitado, una vez que está ahí, empieza a renegar de la limitación que aceptó al asumir el cargo y pretende quedarse para siempre, se convierte en un rey, en un déspota, ya no es un presidente democrático. Ahí está, me parece a mí, la asignatura pendiente de los argentinos. Lograr crear límites republicanos y asumir que hay límites republicanos para nuestros presidentes o gobernadores de origen democrático. Si esta es la frontera que tenemos que pasar, si esta es la asignatura que todavía tenemos que aprobar, ahí es donde se advierte la importancia que tiene Misiones, la provincia de Misiones, para el país, no solo para los misioneros, sino para todos los porteños, los bonaerenses, los tucumanos o los patagónicos. Porque en Misiones, el 29 de este mes, se hace una elección donde se va a aprobar o desaprobar la idea que tiene el gobernador Rovira de hacerse reelegir indefinidamente. Ahora, un país cuyo presidente o gobernador se puede hacer reelegir indefinidamente, ya no es una democracia en el qué. Y el quién fue elegido una vez, y después, claro, como es el caballo del comisario, empieza a ganar todas las elecciones, lo que va a hacer Chávez en Venezuela, por ejemplo, y se va convirtiendo en un déspota. Entonces, ¿por qué digo yo que Misiones es tan importante? Porque Misiones, de aquí 2 semanas, va a ser como el caso piloto, la prueba de laboratorio, para ver si los argentinos
aceptan que sus presidentes y gobernadores, una vez electos, una vez, pretendan quedarse para siempre. O si va a haber límites. Normalmente los límites son en las presidencias largas o gobernaciones largas, una vez y chao. México dura 6 años y se va, y nunca más vuelve. Cuando son 4 años, como es la Argentina en el orden nacional, o Estados Unidos, pueden tener una reelección. En Brasil, Lula puede tener una, pero no 2 reelecciones. Este es el límite. Ahí para el qué. Ahí se detiene el qué del poder de alguien a quien ha sido elegido. En cambio, el momento que ese alguien que ha sido elegido tiene a su disposición un horizonte ilimitado de reelecciones y emplea el aparato del Estado para asegurarlas, ya no estamos en democracia. Por eso Misiones es importante, porque según como vaya Misiones, va a ir el país. Si en Misiones el pueblo misionero le dice que no a Rovira, que ya con 2 mandatos está bien y no hay reelección indefinida, esta va a ser una señal para la nación. Y entonces Kirchner, que instaló la reelección indefinida en Santa Cruz cuando era gobernador, sabrá de antemano que no puede pasar ese límite. En cambio, si Rovira gana y Misiones consagra el principio de la reelección indefinida, y si Kirchner es reelecto el año que viene, va a ser lo mismo que Menem. Menem ganó la elección y acto seguido se propuso cambiar la Constitución para ser reelecto. Un Kirchner ganador el año que viene, con un Rovira ganador en este mes, va a tener una tentación casi irresistible de decir, señores, cambiemos la Constitución e instalemos, como en Venezuela, o como quiere hacer Morales en Bolivia, la reelección indefinida. Entonces, Misiones no es solo Misiones. Misiones es la Argentina. Y sobre ella vamos a discutir después de los auspicios. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, ustedes saben que Rovira ha logrado en Misiones algo que nadie había logrado nunca, ni en Misiones ni en otro lado, que es unir a todos los demás, ¿no? Porque el frente que se opone a esta pretensión del gobernador Rovira de lograr la reelección indefinida, ¿no?, con un cambio de la Constitución, es un arco muy amplio. En realidad nosotros quizá hemos sido un poco estrechos, podemos mostrar acá a Monseñor Piña, a la hermana Adela, una serie de clérigos, porque la Iglesia se movilizó en Misiones contra el reeleccionismo. Pero en realidad el Frente Unidos por la Dignidad abarca todo. Es decir, está la Iglesia, otros cultos no católicos, hay sindicatos, hay partidos, asociaciones civiles, prácticamente hay una especie, inclusive hay un segmento justicialista, que tampoco está de acuerdo con Rovira, y hoy hemos traído una representación un poco más complicada, más amplia, digamos, porque tenemos al intendente de Posadas, que es la capital de Misiones, Jorge Briñoles, buenas noches, intendente, y al padre Ricardo Buyac, cura párroco de Oberá. Oberá saben que es la segunda ciudad de Misiones. Intendente, buenas noches, bienvenido. Le estuve leyendo un reportaje a usted, me impresionó, ¿sabe qué me impresionó? Porque usted dijo por ahí que Rovira, como Misiones está tan cerca del Paraguay, tiene una especie de, ha tenido un contagio de Stroessner. Le ha entrado la idea de que él también, como Stroessner, podía quedarse indefinidamente gozando de todo el poder en la provincia. Usted dijo eso, ¿no? Sí, nosotros usamos mucho ese ejemplo porque conocemos, porque como somos frontera con Paraguay, en la época de la dictadura de Stroessner, muchos exiliados fueron a la provincia de Misiones, exiliados opositores al gobierno de Stroessner. Y también en la dictadura de Stroessner existía elecciones cada 5 años, ¿no? Entonces... Se ganaba siempre. Por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces la democracia era una utopía, no era una democracia como nosotros pretendemos que sea para la provincia de Misiones. Por eso nos oponemos a la reelección indefinida que propone el gobernador Carlos Rovira. Padre, es llamativo, como pocas veces decía el doctor Grondona, los cultos, la Iglesia Católica, pastores, otros ministros se han integrado por una convicción política, como dice el gobierno, porque ahora los curas hacen política o porque hay algo más grave. Y hay algo más grave que es
el atentado a nuestra carta magna, que es la ley máxima que podemos tener, y más viendo toda esta situación de persecución, de aprietes que existen. Por eso, como decía don Mariano, el espectro es amplio de todos los de misiones los que se unieron, agricultores, docentes, iglesias de distintos cultos, también gente de la UCR, gente de los gremios, del PJ, incluso gente de todo misiones, que eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de la lista del oficialismo, donde, por ejemplo, de los primeros 18 expectantes, 14 son de Posadas, 15 son funcionarios, aparte de la hermana del gobernador. O sea que es una lista que ni siquiera es representativa de todo Misiones. Cuando usted dice persecuciones, ¿a qué se refiere? Uy, Misiones hay miedo, es casi terrorífico. Como decía el obispo Martínez anteayer, a mí si me quieren matar me matan, pero no tengo miedo. O sea, hay persecuciones de todo tipo. Yo recibí algunos aprietes. En las funciones públicas hay muchos que son perseguidos, que no está de acuerdo, es despedido. Mi cura párroco, yo soy vicario en la parroquia San Antonio, cura párroco que era capellán de la policía de la provincia, fue despedido o cesanteado, por lo menos hasta ahora. Y existen todos los estamentos de la función pública, existe una persecución clara, abierta, aprietes. Por ejemplo, Armando Vera. Armando Vera. A él lo expulsaron de su cargo. Y hasta ahora no tiene ningún aviso oficial, lo que sí que no le dejan a seguir siendo capellán. O sea, directamente no puede entrar en la escuela de cadetes donde da clases ni dedicarse a la actividad pastoral dentro de lo que es la policía de la provincia. Y hay así, por ejemplo, que yo le puedo decir, en Misiones está el plan Trabajar, como supongo en muchas otras provincias. Bueno, y hay gente acá allá, bueno, directamente la amenaza, es decir, no trabajás con nosotros, no andás, te vamos a sacar el plan. Te vamos a sacar el plan. Y conozco, porque yo soy un cura que ando mucho por los barrios, mucho por las colonias. Y bueno, la gente sale, porque incluso tiene que presentar informes de dónde visitaron, a quiénes visitaron, qué hicieron. Entonces hay una amenaza constante, hay un temor, un miedo. En las misas nosotros somos controlados. ¿Qué, cuando da el sermón? Sí, nos graban y todo, es tan gracioso, tan simpático, que yo en ese sentido le agradezco al gobernador, por lo menos está invitando a que algunos vayan a participar en las distintas más celebraciones. Gente con ese motivo. Sí. Hay otros hechos importantes de aprietes que son realmente graves desde el punto de vista de la seguridad pública. Hace poquito tiempo al presidente de la Cámara de Diputados, en Misiones unicameral, o sea, al presidente del Poder Legislativo le hicieron espionaje. El presidente de ese poder era un hombre allegado al gobernador de la provincia, la mano derecha política del gobernador, y él hace una denuncia penal contra el jefe de la policía de la provincia por amenazas y persecución. Y hasta el día de hoy nadie explicó, ni el gobernador, ni la ministra de Gobierno, nadie, absolutamente nadie, el gobierno de la provincia explicó el tema de la persecución y la denuncia que hace nada más y nada menos que el presidente del Poder Legislativo. Ahora, así que para nosotros, como dice el padre, para nosotros, el resto de la ciudadanía, el apriete es permanente, el apriete constante, ya sea con la plata para los municipios, con la obra pública para los municipios, por qué sé yo, por un contrato, por el plan jefa y jefe, etcétera, 1000 formas de apretar que tiene el gobernador de la provincia. Ahora, señor Brignole, usted es intendente de Posadas. Sí. Quiere decir que usted convive espacialmente con el gobernador. Él está ahí, usted también está ahí. ¿Cómo hace para manejar la intendencia en esas condiciones? No, en la provincia no hay diálogo con el gobernador de la provincia. Él se maneja de una forma muy particular, muy autista. Por ejemplo, yo no hablo desde hace aproximadamente un año con el gobernador. Ahora no me interesa hablar, ¿no? Porque estamos trabajando en contra de su proyecto. Pero es raro porque, más allá de las diferencias políticas, generalmente uno tiene cierta relación. Por ejemplo, el Consejo Liberante de mi ciudad está manejado por la oposición. Y dialogo con el presidente del Consejo porque forma parte de la actividad municipal, digamos.
Bueno, con Rovira eso no existe. No hay diálogo, no hay participación. La provincia está cortada, tiene cortadas sus rutas nacionales por los productores tealeros, nadie les recibe a los productores, nadie dialoga, no hay participación y eso complica. Usted dijo también que a su juicio Kirchner se había equivocado en respaldar de esa manera a Rovira y que incluso cuando apareció en el palco tenía a pocos centímetros hasta un ex asesor del gobierno militar. Sí, en la mano derecha de Rovira. Claro, la mano derecha de Rovira es el dueño de un multimedio de la ciudad de Posadas que acapara el 80% de la publicidad oficial. Otros medios que son mucho más antiguos no tienen ninguna pauta publicitaria. Este hombre fue asesor de la dictadura en el gobierno, en 2 gobiernos. En la repartija de la distribución de las provincias, Misiones le correspondió a la Armada. Y este hombre fue contratado primero como asesor legal de la gobernación y después nombrado. Contratado por un gobernador de la dictadura y nombrado por otro gobernador de la dictadura. ¿Y este es el hombre que estaba al lado de Kirchner en el palco? Este hombre recibe al presidente en el aeroparque y saluda junto con los demás funcionarios. Y después está en el palco cuando el gobernador habla del tema López, el testigo desaparecido. Él estaba al lado, él estaba cerca del presidente. Y a este hombre, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados que estaba diciendo, no fue invitado y el doctor Locina estuvo preso 7 años durante la dictadura. Y mientras él no estuvo invitado como presidente del Poder Legislativo, cuando vino el presidente de la República a Posadas, este hombre sí estaba en el palco. Y a nosotros nos causó muchísima indignación porque compartimos la lucha por los derechos humanos del presidente, pero en la provincia de Misiones, bajo ningún punto de vista hay respeto por los derechos humanos. ¿Va a perder Rovira? Nosotros rezamos todos los días para que pierda. Pero digamos, ¿qué sondeo? Hay que juntar votos más que Claro. razón. La pregunta, intendente Rovira... No, en eso estamos mal, Luis. En eso estamos mal. Nosotros, Pero ayúdeme, con la última elección, ¿con cuánto ganó Rovira, más o menos? con el 42%. ¿Y cómo el año pasado. el padre hablaba de miedo o plan trabajar a cambio? ¿Es solo esto o es que en el fondo hay una actitud sadomasoquista? No, Rovira cambió muchísimo a partir del 10 de diciembre del año pasado cuando consigue la mayoría legislativa. A partir de ahí empieza a implementar una ingeniería institucional para la impunidad, como denomino yo. A partir de ahí descabezó la cúpula del Poder Judicial, puso miembros del Superior Tribunal de Justicia exfuncionarios de él, amigos de él, apoderados del partido de él. Le echan a una jueza, a una ministra en forma bastante ilegal, digamos, está todavía discutiéndose en la justicia. Después echa al fiscal de Estado, del fiscal de Estado de la provincia, pone al hermano de este hombre que estamos diciendo que es dueño de un multimedio, controla el Poder Legislativo, controla el Tribunal de Cuentas, controla el Tribunal Electoral. El FUT ahora hizo una presentación. Esa es la pregunta que yo quería hacerle, intendente. ¿Existe la posibilidad de fraude? Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. ¿Existe? Absolutamente. Sí, hay miedos terribles. Ayer me estaban contando de que, por ejemplo, se están revisando, viendo las listas que aparecen a través del correo. La autoridad de mesas. La autoridad de mesa para nombrar a los presidentes. Y siempre, normalmente, en los pueblos interiores se nombra a los docentes. Bueno, ahora están apareciendo gente que vive lejísimo, que a lo mejor ni tiene posibilidad de venir, allá los municipios son lejanos, gente que ya no está domiciliada más en esos lugares, chicos de 18 años. ¿Y qué medidas piensan tomar para controlar entonces eso? Y bueno, en eso se está trabajando ahí la gente del FUT y viéndola. Por suerte hay mucha gente de partidos políticos que lidia en eso porque de otros... El tema son los fiscales, hay que tener fiscales. Sí, hay que tener fiscales. Pero el problema, ya hay alguna experiencia triste que se quemaron también muchas urnas y con una policía en elecciones anteriores y con una policía que es muy controlada por el gobierno, quizá por ahí tampoco haya garantía de que la cosa vaya a ser tan clara. No, si y bueno, pero eso se está trabajando para fiscalizar el acto. Y la trampa es eso, o sea, el tema de los fiscales, que hay que tener buenos fiscales, pero aparte lo que se está viendo con esto, que muchos presidentes de mesa no se van a presentar. Claro, por temor o por... No se van a presentar porque no van a ser nombrados, no existen simplemente, no están, cambiaron de domicilio, y bueno, entonces a lo mejor muchas mesas no van a funcionar. A mí a veces me hace acordar un poco, porque claro, no hay peor dictadura que el distrito más chico.
¿no es cierto? Es decir, si uno tuviéramos si Tellerman un día le diera el ataque y se volviera dictador, es más difícil en una ciudad con 3 millones de personas, ¿no? Pero en las provincias el peso del despotismo puede llegar a ser terrible. Sí, Uno se acuerda, por ejemplo, de Catamarca. ¿Usted se acuerda de Catamarca? Que estaban ahí los SAD y ahí estalló un conflicto que fue el de María Soledad, que la proyectó a Catamarca al nivel nacional y ahí se derritió. Y ustedes tienen algo parecido ahí, ¿no? Creo Sí, que hay la segunda candidata fue conocida y es conocida porque militó, trabajó buscando justicia por el asesinato de su hermana, que era una discapacitada, que fue violada y asesinada y enterrada en el fondo de su casa. Y uno de los involucrados, de los acusados, es el hijo de una diputada rovirista. Y esta mujer transitó todos los juzgados de la provincia y acá de la nación buscando la posibilidad de un ADN que le negó la justicia misionera, entonces vino a acudir a la Gendarmería Nacional para que eso ocurra, para que lo otorguen. Por suerte lo otorgaron y esta mujer es segunda candidata. Cuando ella decide ser candidata... Candidata del Frente de la Dignidad. De Monseñor Piña después ella. Claro. Cuando ella decide ser candidata, la casa que estaba custodiada por la policía de la provincia, porque estaba todavía dentro del expediente, no había sido liberado la casa, ella decide ser candidata, le retiran la custodia policial y le roban absolutamente toda la casa. Y esta mujer hoy vive en una casa prestada, no tiene auto, hace la campaña en colectivo, no tiene recursos. Y si ustedes ven la vida de Monseñor Piña, también es un hombre muy humilde, que la mayoría de la gente que está en la lista de candidatos son gente muy humilde. Y esa gente, con mucha humildad y sin experiencia política, es la que hoy le está moviendo el piso al gobernador, a tal punto que tiene que venir a pedirle a su amigo el presidente que vaya a la provincia para ver si puede parar la caída en las encuestas. Por eso, a mí me está en una cosa, intendente. ¿Cómo el presidente, que es un hombre que no se le puede negar intuición política, cómo se fue a casar con Rovira? Porque evidentemente, de alguna manera, si mañana pierde Rovira, después del pronunciamiento de Kirchner, es también una derrota para Kirchner. Él cumplió con el manual de la política, ¿no? Apoyó a su amigo. En su momento, Rovira lo apoyó cuando arrancó en su proyecto nacional Kirchner, y bueno, un poco creo que le devuelve la gentileza. Lo que yo no entiendo es, yo una vez le escuché al presidente y que me encantó mucho, dice, yo no llegué a la Casa de Gobierno para dejar mis principios en la puerta, aunque creo que ahora los principios él los tiró allá por la costanera, o muchos de los principios, cuando desde el lugar donde estaba chapuceó lo que es la historia de Misiones, hablando de la iglesia como dictadura, y lo hacía precisamente en una avenida que lleva el nombre de Jorge Kemmerer, que fue un gran luchador, batallador. Creo que fue el obispo de Misiones. El primer obispo de Misiones, que hay muchos que hoy están vivos gracias a él, aparte de los que se dedicó con los aborígenes, con la educación. Entonces no entiendo cómo fue a macanear ahí con una historia que a mí primero me entristeció, después ya me dio bronca. Pero hoy estoy contento de que haya ido, hablando mal y pronto, estoy contentísimo que el presidente haya ido. Porque si hay algo en Misiones que existe es la desinformación. Los que se trabajan desde el FUT y todos están con el trabajo de información de lo que se va a hacer el 29. Desde el gobierno sistemáticamente se desinforma, porque ellos dicen que hay que votar por mejores caminos, por más salud, hay que votar, que se eligen elecciones. Y no son elecciones, sino simplemente el tratar de mantener que no se cambie el artículo 110. Ya, es un solo artículo. Claro. Pero yo digo, estoy contento. Y por lo menos Menem disimulaba un poco, ¿no? Hicieron una cantidad de reformas y metieron la reelección. Claro. Esto no es nada más que la reelección. No, bueno, ni pretenden siquiera poner otra cosa, ¿no? Y lo que no entiendo del presidente es por qué, por ejemplo, él que defendió mucho el tema de los derechos humanos, hoy está apañando allá el atropello a los derechos humanos que existe en Misiones. Y donde ahí hasta puede haber violencia física porque cada vez es peor. Se avasalla, se calumnia,
se controla, se presiona, se aprieta. Y olvidándose de la historia de Kemmerer, y por eso estoy contento que fue, ojalá que vaya otra vez, la gente, porque encima se pasó todo por Canal 12, la gente de todas Misiones vio, la gente joven empezó a preguntarse ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y como ya en Misiones, aparte del mate, el té, tenemos muchos yuyitos que nos ayudan a mantener la arteriosclerosis en línea, hay memoria. Y entonces se empezó a hablar más, se inquietó más. Y ahora sí que la gente está diciendo cada vez no, automáticamente no, eso no puede ser. O sea que yo creo que la visita del presidente le salió el tiro por la culata. Y ojalá que vaya otra vez porque yo pienso que va a reafirmar más el tema del no. No sé si uno está de acuerdo. Sí, creo que si Rovira pretendía levantar en la encuesta con la presencia del presidente, el discurso del presidente no le ayudó, como dice el padre. Y creo que ya el sistema de gobierno de Rovira cayó en el nepotismo, digamos, ¿no? Él pone como candidata número 1 a su prima, que no existe, no tiene trascendencia en ninguna de las cuestiones importantes de la sociedad, ni en lo científico, cultural, deportivo, nada, es una señora. Pero le pone porque es Rovira. Con el objetivo que la gente que tiene menor información, la gente del interior, la gente que por ahí no tiene acceso a la información argentina, nosotros tenemos mucho bombardeo de información de Brasil y de Paraguay, cuando vaya al cuarto oscuro crea que es la boleta de Carlos Rovira cuando en realidad es la prima de él. Entonces, evidentemente le estamos mintiendo, le está mintiendo a la sociedad y la mentira de parte de un gobernante es grave. Nosotros tenemos definido, apoyamos a Monseñor Piña, un hombre que ha luchado mucho por los derechos humanos, un hombre muy humilde y que asumió esta responsabilidad cuando no le correspondía. Le ponen la cámara y está la boleta. A ver. Además Dios es de todos, pero también el presidente tiene que ser de todo y no tiene derecho a romper la concordia y a enfrentar al pueblo. Yo creo, padre, que la próxima conclusión de esta lucha va a ser que usted se va a poner sotana la próxima vez que venga acá. Jamás dijo que el diablo claro. el diablo anda en la sotana, dijo. Sí, jamás en mi vida usé, nunca me gustó vestirme de negro. El hábito no hace al monje. No hace al monje. No. Yo les agradezco muchísimo, intendente Brignole, padre Buyac, porque, como les decía yo a ustedes, y estoy profundamente convencido, y yo, en verdad, acá fui el primer programa que levantó la perdiz, lo trajimos a Piña hace no sé cuánto, mucho tiempo, 40 días. Misiones es Misiones, y ya es importante por ser una provincia argentina, pero Misiones no es solo Misiones, porque en Misiones está en juego el principio de los controles y de los plazos al poder. Y si se pierde esa batalla, se pueden perder otras batallas. Y entonces, si Misiones le va a ir mal, es a la Argentina que le va a ir mal. Es un anticipo, es un anuncio, es una señal. De manera que les diría que todos somos misioneros. Y en 2 semanas lo sabremos. En el próximo bloque vamos a tenerlo al embajador de Irán. Es una apertura que hemos hecho para ver cómo piensan del otro lado temas tan cruciales para nosotros y cuál es la percepción que se tiene de todos estos problemas internacionales como la guerra en Irak, ¿no? El conflicto en el Medio Oriente, el choque entre las religiones, el terrorismo, desde un ángulo que no es habitual escuchar en la Argentina. Muchas gracias, intendente. Gracias a usted. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos entre nosotros hoy al embajador de la República Islámica de Irán, Mohsen Baharvand. Creo que lo dije más o menos bien. Señor Mohsen Baharvand, ¿no? Y yo al tenerlo, vamos a hablar en inglés con subtítulos en español, pero al tenerlo tengo sentimientos como encontrados. Porque ustedes saben que Irán es una antiquísima nación, fue imperio, en fin,
toda la historia de Persia, Irán es Persia. Y tenemos conexiones con Irán casi diría insospechadas. Por ejemplo, el idioma iraní, el idioma persa, es un idioma indoeuropeo, raíz de la cual vienen también el griego, el latín y todos los idiomas europeos, ¿no? De manera que tenemos como una especie de conexión milenaria con este idioma. Y por otro lado, Irán es una nación que es islámica y de alguna manera se conecta también con nosotros a través de eso, porque el judaísmo, el cristianismo, el islam, las tres son religiones que se llaman normalmente abrahámicas, vienen todas de Abraham. Son las tres grandes religiones monoteístas que hay en el mundo, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam. Y entonces tenemos conexiones. Pero al mismo tiempo, yo diría, le voy a decir al embajador ahora, Irán ha tomado, no sé si con razón o sin ella, una imagen como temible, ¿no? Porque se dice que Irán está detrás, por ejemplo, del Hezbolá, que está detrás del terrorismo, o que está por fabricar una bomba atómica. Entonces, todas imágenes como agresivas de Irán. Así que yo empiezo este reportaje que me parece interesante, vamos a escuchar su perspectiva, la perspectiva del otro lado sobre Irán, el Islam y la guerra que viene en el mundo entre Estados Unidos y algunos países islámicos en Irak con el propio Irán, ¿no? Así que esta entrevista me parece interesante porque le va a permitir a él decirnos cómo lo ven ellos, que seguramente es muy distinto cómo se ve en otros países. Ambassador, welcome to our program. I was telling the public that in some sense the image of Iran in here is a image that inspires some sort of fear, because the people say, look, Iran is behind the terrorists, the Hezbollah and bombs, etc., etc. Iran is fundamentalist, the religious point of view, like fanatics, no? Well, the idea of Khomeini and all this. Iran is now trying to build an atomic bomb. So, really, you don't inspire me fear, you personally, but a lot of people perhaps looking into this program that think that it's a fearful country, your country. Yeah, thank you very much for this opportunity at the time. Yeah, I know that images, and I've seen and I've heard about these perceptions that exist in the world. But it is understandable for me, and it is a little bit normal, because from this part of the world, all the images are channelized by certain international media who on a line create an image of a country, good or bad. That's the reason. The reason is that we don't have that power of propaganda and that power of connection with the media, because we cannot bear all of that cost, and we don't have the profession to introduce ourselves to the world properly. Therefore, the public opinion by some of the international media can be channelized. And I understand that my country in Argentina also has been demonized for several years, and it's difficult to tell the people that that image is not the right image. And if you get into something, we will say that that image is a wrong image of Iran. I'm sure that if we can have more relations, cultural relations, public relations with the public of Argentina, they will understand how the public opinion is deceived by some media. O sea que podríamos aprovechar esta oportunidad entonces para, digamos, repasar algunos de los temas en relación con Irán que nosotros tenemos siempre presentes. Por ejemplo, digamos, la impresión de que ustedes han manifestado el deseo de destruir Israel. Yeah.
Yeah, that's also something that was on air by the international media for these weeks, and before also that was an image made from Iran. And I will myself, I directly go to the main point. That was because of the views expressed by my president. But the thing is that Middle East is very complicated issue. I mean, it's not understandable for the people who are living outside, and they have very fortunate because they are living outside of the Middle East. The reason for my president to express that kind of views is just a reaction to the threats that have been posed to Iran by the United States and Israel. Therefore, it's normal for us at least by wordings to defend ourselves, because we have to look at the other side of the issue as well. We are always being threatened by the others. Therefore, we have to defend ourselves. But Mr. Ambassador, when the President Ahmadinejad says Israel one day will vanish, or the regime has to be wiped off, meaning about Israel, what exactly the President means with Israel one day will vanish? He perhaps has an idea that maybe you know, the official suggestion of Iran for the issue of Israel and the conflict in the Middle East is that all the people, I mean refugees who have left their homes for years, they should come back to their homes. And there should be a democratic election in Israel. It doesn't mean that the Muslim people they have the right to live in Israel, or the Jewish people, they don't have the right to exist, or the things like that. The idea is that if we can have this kind of election, this kind of democratic actions, then the result may be something else. It doesn't mean that by force or threatening by the arm, we want to abolish Israel or we want to destruct Israel. That's not at all our idea. Because if you have here the other interviews made by my president in the United States when he was at the United Nations, he was expressing that we don't have this intention and we never threat the others. But you don't consider Israel as a democratic state? We have to have a definition of democracy, but if there is even a democracy there, then the people who have been expelled out of the country should come in and select their government and through an election. But hundreds of thousands of the people who have been living in the territory which is now called Israel have been expelled from their own countries. That's our idea. And this idea has been expressed by our leader, which is by the virtue of the constitution, the head of a state. President is only the head of executive branch, and the leader of Iran is the head of a state which supermasses all the branches of the government. I mean the legislature, the judiciary, and the executive. And that has been many times expressed by the leader of Iran, which is the head of a state, and the last word is said by him always. That would be Ambassador Ayatollah Khamenei? Ayatollah Khamenei. Khomeini. Yeah. That would be the head of the system. Yeah, he is the head of a state, and he has several times expressed the idea of Iran. But why the idea of Iran is here important? Because we are living in that region, we have our own ideas. And our idea is that all the refugees expelled from Israel should go back to their homes, and there should be a democratic election there. And this is a political idea. It doesn't mean that we want to destroy something or we want to destruct something. We as a state living in the Middle East has an idea, and that idea is to have a democratic election, and the result would be acceptable for us. If not, the situation is like that you see it. And Ambassador, how do you react when you hear what was said many times in Argentina that Iran or the
the government of Iran had some links with the two great acts of terrorism we had in Buenos Aires some years ago. Yeah, you know, I was reviewing the press in 1994, 1996, and later. I suggest that somebody now go and review all this propaganda and the press published in Argentina at the time. There has been no connection of Iran with this kind of explosion. Let's see who has benefited from this explosion. What was the benefit of Iran for that? We had around $1 billion trade with Argentina at that time. And that $1 billion mean many jobs for Iranians and for Argentina, too much money for both, the trade for both. But how the embassy can try very hard, spare no efforts to boost the trade relations, the cultural relations with the country, and in the same time conduct such a very horrible act. It's a tragedy. We condemn it. We have always condemned this act. We didn't have any connection with that because objectively we didn't have any interest to do that. And if you see that, no single document or no single evidence has been made that Iran has even a very small, very little connection with that explosion or implosions. That's not my duty to go into these issues. But we didn't have any connection with that. And according to international law and principles of law, who made an accusations against somebody should provide documents. That's not the duty of accused to provide document that he or she is not guilty. The person that accused somebody should provide document and evidence saying that you are guilty. The thing here also we have to look at it, it's two things. One is accusations against Iran and one is accusations against individuals who has been warranted by the former judge. And they are individuals. They have their own rights, their own human rights. We cannot breach the human right of some because of the human right of somebody else. We have to take care of all human rights, anybody, whether they've been Iranians, Israelis, Muslims, Jews, or Christians. And here we believe that even the government of Iran has been a victim of this kind of propaganda and strange stories made by the former judge. Also, the Iranian individuals has been discriminated on the basis of their nationality in this case. And after around 12 years, we have not seen a single document or a single evidence of that. May I ask you, Mr. Ambassador, what kind of strange stories you said the last judge about Iranian people made up? Yeah, the strange stories is that, for example, he has been accusing diplomats. Yes, former Ambassador Soleimanpour. Ambassador Soleimanpour, or the things like that. You know, if somebody has a very little knowledge of terrorism and terrorism acts, they know that never embassies will enter into this. And if even they have a little knowledge of terrorism, they can understand. And even a very, very little knowledge of the terrorist organization, they will understand that Hezbollah was an organization never making an act outside Israel or Lebanon. They have never have an idea of international terrorism, the things like that. They are just defending Lebanon. The only organizations which is attached to Islam, but they are not true Muslim, which conducts international terrorist acts is Al-Qaeda. Hezbollah and the other Palestinian groups, they don't have any interest and they don't have this capacity to, from this long distance, to conduct such an act. That's also an issue for Hezbollah and the others. I just wanted to give a little information that if somebody has a very small knowledge of these groups, they never
made that. And also, for example, our ex-ambassador was arrested in London, and what said the UK judge? The UK judge said there is no document here even to make a case. In the last month, your government got an agreement with Venezuela, with President Chavez, very special. Your president said it's a union that seeks a balance in the world and to save the future of our children. What exactly mean this kind of agreement? It's against the USA? It's what kind of an agreement? We have listen, we have some policies in the foreign policies. We have the regional policies for the neighbors, for the region, for the whole world, and then the world is divided into regions and into countries. We have an idea, we have a principal idea that the relations of Iran with other countries cannot be and should not be against other countries. It means if we have relations with Argentina, we don't believe that these relations should be against Israel or United States or the others. And in the same time, we expect the others to also respect this principle. If they have relations, for example, with the United States, necessarily it doesn't mean that these relations should be against us. Therefore, we didn't have anything against the United States with the relations with Venezuela. But the thing is that the idea is we are developing countries, we support each other, and we have a very good trade relations with each other. It means that if we have trade relations with all of the countries, we should not only rely on the internal resources. International trade is also another source of development of the countries. Ambassador, my last question will be this one. A lot has been said about the relations between the monotheistic religions today, no? There have been rapprochement between Catholics and Protestants, Christians and Jews. You think there is some basis for a dialogue between the Christian religions and Islam, or there are two religions that are in some way very far apart one from another? Mm-hmm. Yeah, that's a very interesting question. You know, it's very important to know, and even for the people of Argentina, because you have a very good multiculturalism here, and you have many religions here that they are peacefully living together. It's very important to know that the origin of the conflicts in the Middle East and elsewhere is not the religion. We should know that. It's not the religion. It's not a conflict between Islam and Christianity or the Judaism. It's a political conflict. It's the conflict of interests. It's the conflict of occupation and defending the country. You don't have anything against religions because Muslims now are living in Israel. Jews are living in Lebanon, in Palestine, you know. Or even look at the other cases. For example, Bosnia. In Bosnia, the Muslims were the victims, and Serbs were Christians. But there was not a war or conflict between Christianity and Islam, or Judaism and Islam. The origin is not the religion, and therefore some of the politicians, they make always the mistake that for the solving of the problem of, for example, in the Middle East, they want to have dialogue between religions. That's not related to the religion. The founder of our revolution said, if every single man in the world was a prophet of the God, you never be able to see a very small conflict in the world, because the aim is one aim, the God is one God, and their objectives all is the same, and they are all divine religions. There are many bases, and they don't have many conflict to each other. This is a political conflict in the world. The only group that is abusing Islam, first of all, is a group which is called Al-Qaeda, is
abusing the religion, saying that this is a conflict between Christians, but they are isolated in the Islamic world. The conflict is not at all a conflict between the religions. And also from the other part, for example, the President of the United States also, they are trapped by this idea of Al-Qaeda, saying that Islamic fascism, using the word of this concept, that's not Islam, Christianity, or Judaism. And that's the Ambassador, political interest. Then the idea of jihad, of holy war, is not a religious idea? You know, Islam has many aspects. That's the legal aspects of Islam. Jihad is used from our point of view for the defending yourself. It's the legitimate defense of the country. In Islam, the legitimate defense, which is also expressed by Article 51 of the Charter of the United Nations, is called jihad. It doesn't mean you have to attack the others. Then when Bin Laden attacked the towers in New York, he claimed he was complying with the jihad. Yeah, many people can make many claims, but you have to recognize the principles. His idea is that we have already an attack and we are defending ourselves. But from our point of view, that's wrong. Because attack has some criteria. You cannot easily say that we are under attack. Even in international law, you have to... So in a way, your government don't agree with the vision of the world of Bin Laden? Not at all. Thank you very much, Ambassador, for your presence here. You have been very kind. Thank you. Yeah, I hope we meet again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your time. Bueno, después de esto, de despedir al embajador iraní, vamos a volver a nuestro ambiente y a preguntarnos a y por la oposición. Bueno, ustedes recordarán que al comenzar este programa hablamos de la República, de los límites. Después estuvimos con la gente de Misiones, realmente muy preocupante todo lo que contaron, porque el gobernador Rovira quiere imponer la reelección indefinida, quizá como un globo de ensayo de lo que podría llegar a querer Kirchner si gana en el 2007. En fin, estamos hablando de los límites de la República, y una de las características de la República, de las repúblicas que funcionan, Brasil mismo. Brasil ya tiene 2 partidos, 2 candidatos, es decir, tiene alternativas. Chile, Uruguay, países vecinos democráticos en forma, democracias normales, diríamos, Y en las democracias normales siempre hay 2 posibilidades, o el gobierno o la oposición, más o menos parejas, como para que la alternancia sea una posibilidad. Y yo acá tengo a 2 políticos que estimo mucho, pero voy a empezar criticándolos. Porque los radicales, puede decirse que los radicales nos dejaron como mancos, ¿no? Porque hasta el 93, 94, cuando se hace la reforma de la Constitución, el Pacto de Olivos y demás, el país tenía 2 partidos, mal o bien, peronistas y radicales eran los 2 partidos grandes que teníamos en Argentina desde mucho tiempo atrás. Y ahí se desdibujó el radicalismo, apareció el frepaso, y después el radicalismo ha entrado como a los tumbos, y yo tengo la sensación de que me priva a mí, como ciudadano, de un sistema bipartidario. Porque ahora no tengo sistema bipartidario. Tengo un gran partido peronista que domina todo, y partidos más o menos chicos, atomizados, uno de ellos, varios de ellos de origen radical, porque tenemos a López Murphy que tiene origen radical, ¿no es cierto? Carrió, Elisa Carrió, tiene origen radical. Están los radicales K que se han acercado al gobierno. Hubo un movimiento del radicalismo para apoyarlo a Labaña, que no sé si sigue o no sigue, pero quedó como en borrajas, y otros dicen, como el presidente Iglesias del partido, que podrían llevar a candidatos propios. Entonces hay como 4 o 5 radicalismos o semi-radicalismos, y yo le digo a Margarita Stolbizer que yo la acuso como radical. Nos han dejado con un país políticamente empobrecido con sus crisis.
Yo creo, por supuesto que esto es en parte cierto, lo que creo es que hay una crisis general del sistema democrático, del sistema político, de la república, que excede al radicalismo. Siento sobre todo que hay un colapso del sistema de partidos tradicionales a partir del 2001 y que algunos no nos hemos dado cuenta de ese colapso y que por lo tanto hay como que recrear un poco el sistema político. Yo creo que ya los partidos no pueden funcionar como tales, pero siguen siendo imprescindibles para el sostenimiento de la democracia partidos políticos con la fortaleza para ejercer los roles que el sistema les asigna. Un partido fuerte que gobierne, con capacidad de producir los cambios del ejercicio del gobierno, y un partido fuerte que tenga la capacidad de control y de sustitución, por supuesto. Y digo que la crisis es general porque además nuestro partido, aún con todos los vicios y déficits que tiene, por supuesto, es el único partido que sigue funcionando como tal. Y en medio de esto incluso se inscribe nuestro propio debate hoy, un debate fuerte, tirante, y yo reivindico los partidos políticos que debaten, que lo hacen fuertemente, con tensiones de cara a la sociedad, que contienen expresiones diversas, como diversa es la sociedad, sobre todo en un partido popular. Y en cambio no hay otros partidos políticos hoy en la Argentina que funcionen como tal, fundamentalmente el que gobierna, ¿no? Por eso creo que hay una crisis general y hay que repensar un poco el sistema de partidos, y el nuestro en particular tiene que producir un cambio muy grande. No es suficiente sobreexistir, sino que hay que adaptarse a los cambios de una sociedad que nos está exigiendo a nosotros funcionamiento y organización distinta, lenguaje distinto, figuras distintas, y estamos en ese proceso, me parece. Y hay que hacerlo, perdón, no, me parece esto que decía Margarita, hay que hacerlo además en un marco de dificultades donde hay un gobierno que no quiere partidos políticos, porque si todo el problema fuera cómo regeneramos los partidos políticos, bueno, yo diría es solamente una responsabilidad nuestra, que la es. Pero le agregamos le adicionamos un tema. El gobierno no cree en los partidos políticos. Desde que Kirchner está, no ha hecho nada por mejorar los partidos políticos. Al contrario, yo creo que los degrada en forma permanente. Tiene acéfalo al peronismo, por bueno, el propio peronismo. Bueno, el propio peronismo, pero además con los demás partidos ni siquiera tiene interlocución. Sí, pero si me disculpan, no están respondiendo bien, si me dejan emitir una opinión. Porque creo que los tiempos cambian, la política se modifica y los partidos o quienes quieran participar en esa lucha por el poder tienen que aceptar los nuevos términos, aceptar el desafío de ser capaz de reconquistar, podríamos decir, los corazones, o de ser capaces también de dar a esas nuevas formas políticas otro sentido. Entonces, seguir hablando mal de Kirchner para justificar la caída del Partido Radical. Me parece que también sería una ingenuidad hablar de un esquema teórico sin saber en qué realidad. Por eso dije que a esto que dice Margarita, que yo comparto, hay que agregarle una dificultad adicional. El gobierno no quiere partidos políticos. Entonces, nuestro desafío es reconstruir el radicalismo, y estamos trabajando en eso con nuestros debates, con nuestro trabajo, buscando, digamos, ahondando a dónde están las causas de nuestras crisis, pero trabajando para reconstituir el partido político. ¿Y si reconstituir una política va más allá de los partidos antiguos? No, mire, eso es el discurso del gobierno. Discúlpeme, bueno, lo acabo de decir yo y no estoy del gobierno. Pero coincide, discúlpeme. No, pero diputado, él es un infiltrado. Bueno, discúlpeme. Quiero decir, hay que ampliar la mirada, la realidad es absolutamente nueva, la política es otra cosa hoy de lo que era antes, y ustedes arrastran mucha historia. Está bien, pero la política donde usted la mire, de los partidos que crecen, de los países que se desarrollan, que crecen, que tienen democracia, que valoran la promoción de su gente, son democracias donde los partidos políticos funcionan. Ahora, son democracias constitucionales. Pero le quiero cerrar, porque si no me va a decir que no, que estamos eludiendo. No se lo voy a decir. Eludiendo la cuestión. Digo, nosotros tenemos, primero, una cuestión muy importante en el desarrollo de un partido político, es acertar exactamente el rol que le toca jugar en un momento determinado. Yo, a propósito de esto quería decir, y se lo digo a Margarita, por quien yo creo que Margarita debería seguir estando en la Cámara de Diputados porque es una de las más lúcidas dirigentes que han aparecido. Acá el elogio. Ahora digo, ¿no sienten los radicales que todavía no nos pidieron perdón a los argentinos por el desastre de la alianza? ¿No sienten que los radicales hacen agua por se les va por derecha a López Murphy, por izquierda a Carrió? ¿No contienen a la gente inteligente porque siguen con una dogmática de la cosa del chiquitaje, del cargo y de la militancia? Digo, el radicalismo se va a morir al paso que van,
Bueno, por eso yo planteaba, y en esto me hago cargo de lo que decía Alejandro recién. Y ella que creía que vos eras el duro. No, no, el duro es él. No, yo creo que hay que hacerse cargo de los cambios y me parece que parte de nuestro déficit tiene que ver con que, ojo que pienso que nos venimos autoflagelando demasiado desde hace bastante tiempo y es tiempo también que nos hagamos cargo de los nuevos desafíos. Tal vez no lo suficiente de cara a la sociedad, pero sin embargo es necesario reconocer que la misma sociedad nos reclama la misma autocrítica a otros partidos políticos. Yo digo siempre, a mí me gusta que la gente nos exija a nosotros más, significa que espera más de nosotros. Por lo tanto, eso no me molesta y creo que el partido tiene que, más que una autocrítica, reconocer, como decía Fernando recién, cuáles fueron los errores que nosotros cometimos. No es casual cuando uno identifica el Pacto de Olivos como el inicio de la declinación política y electoral del radicalismo, porque a partir de ahí se rompe el vínculo de confianza de la sociedad en un partido político, que creo que está roto en general. Me parece que hay una ruptura muy grande de ese vínculo, que es lo que la política tiene que reconstituir con la sociedad, por supuesto, y eso se hace no solo mirando hacia el pasado, se hace sobre todo mirando hacia el futuro, entendiendo la realidad también de este presente, porque me parece que una cosa central es que nosotros acertemos con un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, y ahí es donde siento que los partidos, y el nuestro en particular, tienen permanentemente una mirada hacia adentro y hacia atrás. Yo he hecho muchas veces la autocrítica en este sentido. Es un partido que se mira demasiado hacia adentro, que tiene un internismo exacerbado y la sociedad nos percibe más preocupados por nuestros problemas internos que preocupados por el problema común del vecino. Margarita, diputado Chironi, este momento de la baña, ¿no? Porque hubo un momento que pareció que el partido podía unirse con esta nueva figura que le venía de afuera, ¿verdad? La Baña trabajó con Alfonsín, la verdad, pero no era, digamos, un radical. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, es un tema que está en debate todavía. En realidad, digamos, ya hay una característica que tiene un partido como el radicalismo, es que debate mucho hasta que decide. Y me parece bien, porque me parece que estamos en un tiempo en la Argentina donde falta un año para las elecciones, o poco más de un año, y tenemos que darnos ese espacio. A mí me parece, voy a dar una opinión, si usted quiere, personal en este tema. A mí me parece que lo de la Baña en algún momento, cuando apareció como la posibilidad de construir algo que hoy no existe en la Argentina, que es oposición. Hoy hay varias oposiciones, una de ellas somos nosotros, el radicalismo, está Lari, López Murphy, usted puede contabilizar varias oposiciones. Pero es muy difícil construir o realizar la síntesis que haga confluir todas esas oposiciones en una oposición que dé el sentido de alternancia a esta democracia que hoy no la tiene. Cuando apareció lo de la Baña, apareció, yo creo que no solamente lo sentimos muchos radicales, lo sintió mucha gente. Bueno, acá puede haber algo distinto a lo que está hoy, alternativo y que nosotros lo podamos ofrecer. Yo sigo pensando todavía que esa idea no está descartada. Lo que ocurre es que hay que clarificar muy bien, porque no basta solamente con tener un muy buen candidato como puede ser la Baña. Hay que tener un programa, que no sea un conjunto de declamaciones, sino un programa que se pueda llevar a la práctica, y hay que tener un andamiaje institucional que estructure claramente una candidatura y que después permita, porque uno siempre tiene que pensar que digamos, en que va una elección para ganarla, permita después llevar adelante un gobierno sin los fracasos, los sinsabores y las frustraciones que tuvimos en la última alianza que se realizó. Entonces, yo le diría, es un tema para debatir. Y en este tema incluyo cuáles son las alternativas. Una alternativa es ir con candidatos propios. Ningún radical le va a decir que no está de acuerdo con candidatos propios. Yo también quisiera tener candidatos propios, pero hoy no hay un liderazgo nítido dentro del partido, ni además ese liderazgo hacia adentro se traduce al conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que acá el radicalismo tiene que pensar algo que usted dijo recién. Tenemos que devolverle a la sociedad la posibilidad de la alternativa. Y ahí me parece que eso nos excede como partido político. Hay que construir para solidificar el radicalismo, pero hay que construir para hacer una oposición. Y entonces acá está el dilema de hoy. Vamos con candidatos propios a una elección donde preservamos al radicalismo, pero terminamos siendo funcionales al gobierno porque no unimos la oposición, o buscamos desde el radicalismo, como uno de los principales protagonistas, construir oposición y ser una verdadera alternativa al gobierno. Yo estoy en esto último.
si me permite, anoto como un error político y estratégico el haber instalado la candidatura de Labaña como una candidatura del radicalismo, porque la verdad, compartiendo todo el resto del diagnóstico, creo que no se puede hacer una buena oposición tomando como referencia para la oposición al ministro estrella del gobierno al que uno se quiere oponer, la verdad. Hay tan pocas diferencias y es tan ficticia la opción que se plantea entre Kirchner y Labaña que me parece que realmente no facilita la construcción de un espacio opositor. Por eso es que se ha ido diluyendo en el tiempo cuando la gente no percibe claramente las diferencias y sobre todo en el caso de nuestro partido, cuando el partido lo que tiene que hacer es mantener una posición principista y decidirse a disputarle el poder al justicialismo que gobierna y no asociarse con ellos. La gente se ha cansado de un radicalismo con una cultura pactista y de asociación con el justicialismo. Por lo tanto, la diferenciación es nuestro mayor capital. Y creo que esa es la discusión que nosotros tenemos en este momento. La construcción de una oposición no es amontonamiento, porque nosotros cargamos también con la frustración del gobierno de la Alianza, que supo constituir una alternativa para ganar una elección y sin embargo fue una enorme frustración en términos de gobierno, de gobernabilidad. ¿El socialismo está dentro del no pactismo o usted se ve cerca del socialismo? No, lo que creo en esto, coincidimos absolutamente con Fernando, el partido debe discutir un proyecto de país, un modelo y una visión de sociedad que quiere alcanzar y definirlo con precisión y sin voluntarismo. Porque es muy fácil decir, uno confluye en una coalición que dice queremos una Argentina más justa, productiva e inclusiva. El tema es decir también es fácil decir hay que discutir un proyecto de país, se escucha tanto eso. Bueno, pero por eso digo, no es suficiente ni siquiera decir con voluntarismo cuál es el país que uno quiere, sino que hay que plantear con precisión cómo se alcanza ese proyecto de país. Y ahí es donde la coalición se acota muchísimo en quiénes son los que puedan confluir en ese sentido. Pero la idea de una fórmula propia hoy del radicalismo lo que hace es mantener una posición principista sobre todo, es algo que hoy motiva fundamentalmente y no necesariamente esto nos tiene que llevar a una catástrofe electoral. Hay muchos que dicen eso va a ser testimonial, va a ser una catástrofe como en el 2003, no es así. En el 2003 el radicalismo perdió cantidad de votos que se fueron a parar a Carrió y a López Murphy. ¿Por qué razón? Porque eran más claramente opositores. Los votos del radicalismo quieren un radicalismo claramente opositor y por lo tanto fueron a parar ahí. Ese espacio sigue vacante y hay un enorme electorado que el radicalismo tiene capacidad de recuperar. Pero hay una base, yo digo, ¿no? Está este gobierno, que no es cualquier gobierno. Es el gobierno que tiene, digamos, dos atributos impresionantes, yo diría. Una es el gobierno que ha manejado la mayor cantidad de recursos de la Argentina moderna. Y segundo, discrecionalmente. Discrecionalmente además, porque segundo es el gobierno que ha producido la mayor acumulación de poder. Entonces, la tarea de darle una alternativa concreta frente a ese peligro de hegemonía, me parece que tiene mucho que ver con esto que hablábamos hace un rato de lo que escuchábamos hablar de lo que ocurre en un lugar como Misiones, por ejemplo, porque cuidado, a mí me parece que hoy está, yo no voy a decir, no voy a poner frases altisonantes, pero verdaderamente se está desdibujando los límites de un sistema republicano. Y entonces eso me parece que es una tarea de esencia para que los partidos políticos que creemos en la democracia y que creemos en la república nos pongamos de acuerdo para empezar a construir en común y ponerle límites a un gobierno que va por todo. Diputado Chironi, muchísimas gracias por estar acá. Margarita Stolbizer, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y gracias, la próxima vez me van a comunicar ya que está todo resuelto, el radicalismo anda, porque además hay una paradoja con los radicales, ¿no? Así como les va mal en el orden nacional, les va espectacularmente bien en los órdenes locales. Tienen gobernadores, intendentes, es decir, la estructura del partido está totalmente indemne. Lo que le falta es rematar arriba con algún tipo de liderazgo, ¿no? Porque... con algún tipo. No, o con alguna mina. Rematar arriba con alguien, decís vos. No, pero es notable porque el peronismo es al revés. Es decir, Kirchner es todopoderoso, acumuló todo el poder, pone gente, saca gente, compra gente. Pero ellos, arriba no tienen casi nada y a partir de gobernador para abajo, tienen una tremenda parte del país en sus manos, administrativamente, ¿no? Así hoy, que, la estrategia debería ser hoy fortalecer esos liderazgos locales y desde ahí reconstruir una fuerza nacional. Muy bien, muchísimas gracias. En el próximo bloque, nuestras conclusiones. Bueno, vamos a las
conclusiones muy rápido. Luis. Si tuviera que hacer una sola conclusión diría perdón Alberdi, porque cuando uno en instrucción cívica o en la facultad estudiaba y Alberdi decía 6 años y un periodo, decía no sabe nada este hombre. La verdad que después de escucharlo de Misiones, con un gobernador que tiene la Corte, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Cuentas, por supuesto el Ejecutivo, el Legislativo, perdón Alberdi. Y pregunta, ¿será que alguna vez internalizaremos esto de que la democracia es el respeto del poder ajeno? Y por la nota del embajador dirán que me resultó interesantísima, me quedé con algunas cuestiones. Oficialmente condenan los atentados tanto de las Torres como el de la Argentina. Y una cuestión, no hay problema religioso, sino político entre distintas naciones. En relación con Misiones, me parece que tenemos que darnos cuenta de que es un ejemplo de caudillismo, me parece bastante clásico en nuestro país, en donde podemos observar la realidad más desnuda, es decir, la lucha por el poder en su estadio más crudo. Podríamos decir que parece más un western que una película de abogados. Y siguiendo con este comentario, si hubiera que inventarle un título, tal vez podríamos llamarlo Verdades del Peronismo, o sería más bien Verdades de la Argentina. Bueno, en cuanto a esto que dice Alejandro de las verdades de la Argentina, pareciera que toda la noche hemos estado buscando una república democrática, equilibrada, con alternancias, y pareciera que es un ideal casi utópico, pero cuando uno empieza a mirar alrededor, lo están logrando muchos países, En Brasil ya están con un bipartidismo, 2 candidatos parejos, no tienen reelección indefinida, pueden ser 4 y se tienen que ir, ¿no? Uruguay ha hecho un cambio muy grande de colorados y blancos al Frente Amplio, sin ninguna estridencia, ninguna disidencia fundamental. El presidente Tabaré es respetuoso, como lo fueron antes que el Sanguinetti, Lacalle y todos los demás, Valle y todo lo demás. En Chile no hablemos, en Chile hay 2 partidos equilibrados, con votos muy parecidos e ideas muy parecidas. Es decir, esto que uno pretende para la Argentina, que seamos una república democrática equilibrada, no solamente lo tienen en Europa Occidental, o en América del Norte, o en Oceanía, lo tienen al lado nuestro. Es decir, Brasil, Uruguay y Chile están al lado, tienen historias parecidas. Entonces uno dice, esto que dice Alejandro, esta cosa del caudillismo, lo que vimos en Misiones, este presidente que quiere acumular todo, es nuestro presidente también, el autoritarismo, que también Menem soñó con la reelección indefinida. Es decir, ¿qué nos pasa? Es decir, ¿cuáles son, digamos, por qué son tan fuertes entre nosotros las semillas autoritarias que no hemos podido erradicar? Porque lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, y no lo está haciendo la Argentina. Es decir, hay algo en nosotros, hay como una especie de plus autoritario, que quizá lo más importante sería detectarlo y erradicarlo, porque las democracias republicanas, las repúblicas democráticas equilibradas, son las que tienen éxito en el mundo, son las que crecen, tienen estabilidad, tienen continuidad, no hacen cortes y empiezan de nuevo cada 4 o 5 años como nosotros. Hay algo, hay un núcleo, hay una enfermedad crónica de autoritarismo en Argentina, que cuanto antes la detectemos y la erradiquemos, ya sea en el orden nacional o en Misiones o donde fuera, más pronto vamos a entrar definitivamente, diría que en el círculo de la civilización política y el desarrollo económico y social de largo plazo. Muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.